en el primer libro de Reyes, capítulo número 18. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo número 18, verso 15 en adelante. Gloria a Dios. Los que tengan Biblia, compartan con los que no tienen. Y los que no tienen, cómprense una, que va a ser de gran bendición para sus vidas. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo número 18. ¿Lo tenemos todos? Leemos del verso 15 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: y le dijo a Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrar con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y aconteció, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió en palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, y invocad el nombre de vuestro Dios, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerma, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a gran voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni escuchara. Pero no hubo ninguna
ni quien respondiera, ni escucharse. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Viendo todo el pueblo, se postraron, dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a todos los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de permitirnos poder estar, Señor, reunidos en este lugar, Padre de la gloria, y poder meditar, Señor, en tu maravillosa palabra. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu maravillosa palabra, Señor. Y que nuestros corazones, Señor, se vuelvan a ti, Señor, en cada momento, en cada instante, Padre de la gloria. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad. Háblanos, Señor, a cada uno por nombre, a los que estamos en este lugar, a los que estamos, Señor, en la radio, o los que están en las redes sociales, Padre de la gloria. Tú que conoces sus corazones, háblale, Señor, a sus vidas, que lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, como un instrumento útil, Señor, en tus manos. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a meditar en estos versículos que hemos leído. Un poco larga la lectura, pero es necesario que meditemos, hermanos, día tras día en la maravillosa palabra del Señor, porque aquí es donde queda plasmada las maravillas de nuestro Dios. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El poder de nuestro Dios sigue siendo el mismo.
en el Dios en el cual nosotros hemos confiado y hemos depositado nuestra esperanza, es el mismo Dios que obró desde el inicio de la vida humana y ha venido en el transcurso de años y años y años. Y el Señor ha seguido obrando sobrenaturalmente. El Señor de una forma u otra se ha seguido manifestando a la vida de los hombres con el único interés de, hermanos, de restaurar las vidas. Amén. Y que las vidas lleguen al reconocimiento de que aquel Dios que está en el tercer cielo, aquel Dios que es el creador de todas las cosas, ese es el que sigue siendo Dios. Amén. Y que su poder no ha menguado. ¿Cuántos creen que es ese mismo Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Lo creemos? Amén. Yo sé que lo creemos, Amén. Gloria a Jesús. pero no vivimos en esa dimensión. Yo por eso les preguntaba, ¿lo creemos? Amén. Porque la misma Marta dijo que creía, pero no creía, porque cuando el Señor dijo, quiten la piedra, Marta dijo, ya tiene mal olor, Señor, ya no. Entonces no es el hecho de que digamos creemos, sino vivir en esa dimensión. Si hoy nos trajeran un enfermo, ¿usted creería que el Señor lo puede sanar? Amén. Pero tiene que haber una certeza, tiene que haber una seguridad. Porque el pastor no es el que sana. El apóstol no es el que sana. Los evangelistas, los profetas no son los que sanan. El que sana es el Dios Todopoderoso. El único que puede, hermanos, rescatar y, hermanos, y devolverle la salud al cuerpo de un humano. En ese Dios es el que tenemos que confiar nosotros. El Dios que sí responde. Cuando yo les pregunte, tal vez o al final de este tema, de este estudio o de estos minutos que vamos a estar en este lugar, o tal vez mañana, o tal vez el martes en los grupos familiares, o tal vez el miércoles, o tal vez el viernes, el domingo, o el sábado, cualquier día de la semana. Si les preguntamos cuál fue el tema del día domingo, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la respuesta suya? ¿Cómo? No. El Dios que sí responde. Ese es el tema de hoy. Grábeselo. El Dios que sí responde. ¿Cuántos creen que nuestro Dios sí responde? ¿Cuántos tuvieron respuesta ayer? ¿Cuántos tuvieron respuesta hoy? ¿O está esperando por la respuesta? No, si no le ha respondido, siga esperando, porque Él va a responder. Él no se adelanta ni se atrasa. Daniel clamó al Señor y pasaron una semana, pasó 2 semanas y al lapso ya de concluir las 3 semanas, el Señor respondió. Pero cuando llegó el mensajero le dijo, Daniel, desde el primer día que clamaste, el Señor ya tenía una respuesta para ti. Pero la respuesta le llegó varios días después. Quiere decir que lo que usted clame hoy, el Señor ya tiene su respuesta. Y lo único que tiene que hacer es esperar en Él. Y que muy pronto Él responderá. Pero el Dios que sí responde. En el transcurso que uno lee en el libro de Génesis y luego sigue leyendo y leyendo, en el Antiguo Testamento podemos ver nosotros que el Dios de Abraham fue un Dios que le respondió a Abraham. El Dios
y tuvo respuesta. Entonces, si nosotros hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, hablamos de José, hablamos de Moisés, hablamos de el que sucedió a Moisés, que fue Josué, y luego hablamos también de los jueces de Israel, y luego seguimos cuando vinieron los reyes, y también, hermanos, tuvieron la respuesta de Dios. Entonces tenemos que saber de que nuestro Dios siempre ha tenido una respuesta para su pueblo. Pero que el enemigo y que el Señor lo reprenda en esa noche. Que el enemigo no le meta en su mente el que el Señor no responde. Porque hay gente que pierde esa esperanza. Dice, yo tengo tiempo de clamarle a Dios y no veo la respuesta. Entonces empiezan a buscar respuestas alternas. Empiezan hermanos, a buscar ayuda por otro lado. Y ese es el peor error que la humanidad pueda cometer en su vida. Que piense en su mente que Dios no va a responder. Es el peor error. Cuando nosotros leíamos estos versículos, Israel se encontraba en una situación donde estaba pasando por un momento crítico, por una situación donde las cosas no estaban como tal vez ellos querían, como que el control se salió de sus manos. Si ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel se encontraba en la esclavitud en Egipto, el Dios envió un libertador y los envió para rescatarlos de la esclavitud. Entonces aquellos que eran esclavos, el Señor los libertó para que ya no estuviesen en esclavitud, sino que gozaran de una libertad. Y desde el momento que el Señor los sacó de la mano del faraón, del poder del faraón, y hermanos, y los conducía a la tierra prometida, hubo un momento que hizo un alto el Señor y le dijo a Moisés, hoy el pueblo de Israel recibirá leyes. Hoy el pueblo de Israel recibirá mandamientos. Y la palabra que yo les doy, les dijo, tiene que estar en sus mentes. Tiene que estar en sus corazones. Tiene que estar en sus vidas. La tienen que enseñar a sus hijos. Los hijos lo tienen que enseñar a los nietos. Y estas leyes y estos mandamientos los tienen que enseñar de generación en generación. Y diciendo que Jehová es el único Dios de la gloria. Y que no hay otro Dios con él. Pero el pueblo de Israel olvidó eso. Cuando el pueblo de Israel necesitó del Señor, el Señor ahí estuvo. El Señor lo rescató. El problema fue cuando Israel se estableció. Ahí es un momento crítico. Cuando el pueblo de Israel fue restablecido, cuando ya no había más peligro, cuando ya no había más persecución, cuando ya no había más desierto. Entonces cuando ya ellos recibieron la heredad, en el libro de Números habla donde el Señor dijo que cada uno reciba conforme a la cantidad de familia que son. Si son una familia grande, lo que tienen que recibir tiene que ser grande. Y si son más pequeños, conforme a ese número les fue repartido. Pero el problema fue que cuando ellos se establecieron, empezaron a olvidar el mandamiento. Empezaron a olvidar las leyes. Empezaron a olvidar al Dios que los había rescatado de la esclavitud. Y ese es el peor error. ¿Cuántos leyeron así sinceramente? Y hablo con cristianos. Sinceramente.
¿Cuántos leyeron el proverbio de hoy? Por lo menos. Se levantó y dijo, voy a leer el proverbio. Hoy es 29, vamos a ver qué dice el proverbio. Yo creo que nadie, yo no lo leí. Me gusta su sinceridad. ¿Alguien más? No leyeron el proverbio. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Porque aquí es donde, hermanos, nosotros, el Señor habla en nuestras vidas. Pero el proverbio de hoy, como que si lo quisiéramos, hermanos, complementar con lo que estamos analizando hoy, tendríamos muchas respuestas. Pero como usted no lo leyó, lo voy a dejar por tarea que lo lea más tarde. Y no se duerma mientras no lo lea. Y lea también el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y vamos a ver nosotros las consecuencias de aquellos que no toman en cuenta el mandamiento y la palabra del Señor. Israel se encontraba en una situación donde como que parecía como que el Dios que los había rescatado, el Dios que los había establecido como nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como que ya ese Dios no estaba, pero Dios estaba ahí. Lo que pasó fue que el pueblo de Israel se alejó de Dios, se fue en pos de los Baales, empezó a adorar a otros dioses y empezó a hacer lo que estos pueblos cercanos acostumbraban a hacer. Entonces el pueblo, cuando surge aquí que el Señor envía a Elías a confrontar a Acab, era por razones de que ya el pueblo de Israel tenía aproximadamente 3 años y medio en calamidad, en pobreza. No había lluvia, no había alimento. Se estaban quedando prácticamente en nada. La tierra era un sequedal. Los ríos desaparecieron, toda el agua se consumió, no había agua en ningún lugar. El rey mandaba a un lado, el rey mandaba a otro, el rey mandaba a diferentes lugares y no había nada. Entonces, al parecer, tenemos que entender nosotros un punto muy importante. En el favorecimiento que nosotros nos podemos encontrar, el estar cerca de Dios, el obedecer a Dios, el, hermanos, el honrar a Dios sobre todas las cosas. En el verso número 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le dijo Elías, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A los Baales. Qué fácil, ¿verdad? Buscar un culpable. ¿Quién es el culpable de la familia cuando se pierde todo? Cuando hay comida, cuando la nevera está llena, cuando hay vehículos, cuando hay, hermanos, todos los beneficios. Ay, que mi esposo lindo, que mi esposo chulo, el más bello de todos. Pero cuando no hay nada, lo quieren abrirle la puerta y pegarle una patada. Este hombre no sirve para nada. A mí me enoja escuchar eso. Cuando hay esas expresiones. O cuando la mujer está todo bien, todo excelente, pero cuando se empieza a enfermar, cuando empiezan a surgir cosas, situaciones, ya no. Ya están pensando en un cambio.
Pero realmente, hermanos, tenemos que entender nosotros de que no es el buscar culpables como Acab lo estaba haciendo. Ahora Elías era el culpable. ¿Qué le dice en el verso 17? Eres tú el que turbas a Israel. Entonces para Acab el culpable, porque recuérdense que Elías oró al Señor que no hubiera lluvia. Entonces Acab estaba culpando que por culpa de Elías no había lluvia. Pero la culpa no era de Elías. Recuerden que Elías era el hombre de Dios, el enviado de Dios. Y Dios sabía las andanzas. Entonces por ahí empieza. ¿Cómo está su vida? Excelente, todo perfecto, todo le sale como usted quiere, todo va bien, todo está a favor suyo. O pareciera que todo está en contra de nosotros. Entonces vamos a empezar a buscar el culpable. Vamos a ver quién es el que está en pecado aquí en la iglesia para cortarle la cabeza. No. Es, hermanos, no buscar el culpable como este Acab estaba haciendo, buscando un culpable donde no lo había. Pero este profeta fue claro con él y le dice: yo no he turbado a Israel. Así le digo: yo no he turbado a Israel. Y le dice: sino tú. Entonces, ¿quién es el culpable cuando las cosas nos van mal? ¿Los hijos? ¿El esposo? ¿La esposa? Tú, le dice. Entonces digo usted: yo. Yo soy el culpable. Porque así le dijo él: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. El error grande que Acab había cometido fue el no seguir el mandato de Dios. A los reyes, antes de ellos tomar autoridad sobre el país, sobre el ejército, sobre la nación, lo hacían que leyese los mandamientos de Dios y que tuviesen claro quién es el Dios de la gloria. Pero a este le importó un comino la palabra de Dios, como a muchos de ustedes no les importa la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mucha gente dice: a mí no me importa lo que la Biblia diga. Pero ahí es donde está la situación. Porque el no obedecer, el no, hermanos, cumplir, o el no, hermanos, tener en cuenta la palabra de Dios trae graves consecuencias. Amén. Acab desobedeció a Dios, se fue por el camino contrario, por el camino equivocado, y llevó a toda la nación tras él. El error de él fue haberse casado con esa bruja. Si usted no está casado, tenga mucho cuidado con quién se va a casar. ¿Con un brujo o con una bruja? Pero si se casa con una bruja, se lo llevó el cachudo. Y si ya se casó, aférrese a Dios. Que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios, aleluya. Él puede hacer maravillas. Amén. Que por más duro que esté, el Señor lo va a convertir. Amén. Pero no piense usted que usted puede convertir las almas. No, es que está guapo, tiene los ojos azules, allá lo voy a convertir a Cristo. En anticristo se va a convertir. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Amén.
El único que cambia es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Israel, este rey Acab cometió el error de irse él de manos de mezclarse con las personas equivocadas, y eso trajo que viniera el tropiezo a su vida y trajo la maldición al pueblo de Israel. Entonces lo que va a traer la maldición a una vida es el estar alejados de Dios, porque hay gente que piensa, no, es que yo soy buena gente. Yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a las calles, no voy a las discotecas, yo no hago nada malo, entonces Dios está agradado conmigo. Y si leemos la Biblia juntos y vemos qué dice la palabra del Señor, a ver si dice si está agradado Dios o no está agradado. Es que no es el hecho de decir no hago cosas malas, sino estar en la obediencia al Señor. Su palabra dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Que Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador. Que Cristo Jesús es el único que puede, hermanos, establecernos en esta tierra y vivir asegurados. ¿Cuántos tienen seguro de vida? No, es que yo ya estoy seguro. Yo no entiendo eso de seguro. Dicen seguro de vida, pero no le garantizan de que no va a morir. No, es seguro de muerte. La única seguridad es que lo van a enterrar donde usted quiera. Pero no es seguro de vida. Seguro de cómo lo van a enterrar. Y ya luego si se les pega la gana, no, yo quiero que me entierren de esta forma, nada, fuego le van a meter. Y no van a hacer nada de lo que usted quiera. Pero realmente, hermano, no es buscar un seguro acá. Acuérdense que él dice que este cuerpo es polvo. Y dice que al polvo volveremos. Pero el alma vuelve a Dios que lo dio. Entonces el que tenemos que entregarle cuentas a nuestro Dios. Pero tenemos que saber nosotros que lo que va a nosotros a tener que en este mundo vivamos una vida de alegría, de gozo, es, hermanos, aferrarnos a Dios. El vivir una vida en temor de Dios. En obedecer la palabra de Dios. Escucharla y atenderla y ponerla en práctica. Porque si no estaremos hermanos, en la voluntad de Dios. La prueba de que una vida no está bien con Dios es que hay en su vida situaciones como la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Había en ellos que estaban viviendo en un momento de sequedad. No había bendición de lluvia. Se estaba muriendo todo. Ya no había paz, no había tranquilidad, había temor, había miedo. Habían, hermanos, habían vidas que estaban ya con prácticamente la esperanza ya muerta. Por la situación de las malas decisiones que habían tomado. Entonces, la acción del rey trajo la maldición. Entonces, las decisiones que usted toma son vitales. Tenemos que saber nosotros tomar en cuenta qué decisiones vamos a tomar. Porque si nos equivocamos en las decisiones que tomamos, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Hoy hay mucha gente que visita a los brujos,
que está viendo los horóscopos, que hermanos, que su confianza está en las ganancias económicas, su esperanza está en un hombre, su esperanza está en lo material, y cuando se vienen a dar cuenta que lo material se termina, se viene a dar cuenta que el hombre miente, que el hombre engaña, se viene a dar cuenta que los brujos, que aquellos que leen las manos, que tiran las cartas, son falsos, que son mentirosos y que ningún poder tienen. Le hacen creer que van a solucionar su problema, pero no pueden solucionar nada. Amén. Solo Dios. Israel se encontraba en esta situación, pero la misericordia de Dios y el amor de Dios hizo que Elías fuera y confrontara a aquellos que estaban mal. Y de antemano, desde que vio al primer culpable, le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Entonces ya luego, imagínense que eran 450 profetas falsos, y él era el único profeta que había quedado de Israel, del Dios de la gloria. Pero la gran misericordia del Señor fue que hizo que este profeta llegase para solucionar el problema. El Señor siempre ha enviado siervos, siervas, ha enviado hombres que, hermanos, los usa para solucionar el problema. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta hora, pero el Señor a alguien le está hablando que necesita arreglar su vida, que necesita volverse al Señor. Siempre que el Señor envió, hermanos, a los hombres, envió mensajeros, envió, hermanos, profetas al pueblo de Israel, era, hermanos, para volver a, hermanos, a traer al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, al temor de Dios. Porque es el único donde podemos nosotros tener la garantía y la seguridad en que, hermanos, podemos, hermanos, gozar de una bendición sobrenatural. Entonces es necesario sacar lo malo para que pueda entrar lo bueno. Entonces lo que este profeta hizo fue que le dijo a Acab: tráeme al monte Carmelo todos los profetas de Baal. El pueblo de Israel estaba confundido, ese es el problema. Que la gente cuando se aleja del Señor se confunde, ya no sabe en quién confiar, si sigue confiando en Dios o en la bruja, o sigue confiando en Dios o en los hombres, o está confundido en su mente. Les dice en el verso 21, oigan qué tan perdidos estaban los del pueblo de Israel. Les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Les dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque no hay gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no saben. Ya no saben en qué bando están, qué bando es el suyo. No me diga que están los dos. Estamos en uno, estamos en el otro. Pero estamos en uno solo. Si estamos honrando a Dios, estamos del lado de aquel que nos llamó. Pero si no, si las cosas no están bien, es porque no es así. Entonces el pueblo estaba confundido. Estaban ellos confundidos en sus pensamientos. Le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en vuestros? Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entonces ya ellos, hermanos, estaban confundidos.
Pero entonces ya era, entonces ahí el Señor estaba actuando, estaba orando para volver a traer al pueblo al reconocimiento que solo Jehová es Dios. Ahí fue donde leímos todos estos versículos donde Elías le dice: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un holocausto, vamos a traer un buey y vamos cada uno a invocar al Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios en el mundo entero. Si Baal responde con fuego, todos nos iremos en pos de los Baal. Pero si Jehová responde con fuego, Él sea Dios sobre Israel. Entonces empezaron aquellos, les digo: hagan ustedes primero el sacrificio. Yo sé que esto ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo saben, ustedes tal vez lo tienen a la memoria porque son lectores de la Biblia. O solo somos nada más los conocedores de las historias que nos cuentan. Y luego por eso andamos confundidos, estamos llamando. A veces yo recibo llamadas donde me dicen: hermano, fíjese que esto y yo no sé qué hacer, no entiendo, estoy tan confundido. Y yo, tanto tiempo que hemos pasado ya estudiando la Biblia capítulo tras capítulo, estudios doctrinales donde, hermanos, deberíamos de tener. Nosotros ya no está para que nos estén confundiendo, sino que estamos para que estemos enseñando la palabra de Dios. Pero como hoy saber a qué venimos a la iglesia, entonces estamos confundidos. Pero era necesario, hermanos, que el Señor sacara de esa confusión al pueblo de Israel. Entonces aquellos profetas de los Baales empezaron a hacer todo lo que estaban haciendo, su sacrificio. Se sajaban, hermanos, se golpeaban, brincaban, saltaban. Y no, hermanos, dice, cuando llegó el momento de que tenía que responder Baal, dice que respondió Baal con fuego. Amén. Baal no respondió con fuego. No hubo respuesta. Oiga lo que dice el verso 26. Pero no, dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Porque Baal no es Dios. Baal no es Dios. Por eso no hubo respuesta. Luego llegó el turno de Elías. Y entonces ya nosotros podemos leer desde el verso número 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuál es el título de la predicación de hoy? ¿Cómo? ¿Respondió? Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que saber, hermanos, de que el Dios el cual nosotros hemos recibido, al Cristo que nosotros hemos creído, sí responde. Él responde a nuestras preguntas, Él responde a nuestras peticiones, porque si nosotros clamamos a Él creyendo que Él es Dios poderoso, Él nos va a responder, así el mundo diga lo contrario, porque Él es fiel y Él va a hacer maravillas en medio nuestro. Él trajo la respuesta y
Y Él hizo que los corazones de aquellos que se habían desviado Sí, amén. se volvieran. Amén. La acción de ellos, dice que fue, viendo todo el pueblo, verso 39, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Amén. El Señor es el único que va a poder Amén. responderle Gloria a Dios. cuando usted invoque su nombre. Pero es necesario, hermanos, saber de que Él es el único Dios digno de honra y de gloria. Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y sigue siendo el mismo Dios soberano. El único Dios que va a poder respondernos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino a la salvación. Amén. Él dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Solo tenemos que rendirnos a Él y reconocer que Él es Dios. Dice que el que reconoce al Hijo, reconoce al Padre. Y aquel que reconoce al Padre tiene que reconocer al Hijo como el único y suficiente Salvador, como el único y poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos volvernos, hermanos, a esa dimensión Amén. de vivir. Gloria a Dios. Que de esta iglesia, hermanos, salgan los enfermos. Ya no salgan enfermos, sino salgan sanos. Amén. Que haya un espacio para que la gente dé su testimonio diciendo, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos que ser una iglesia reconocida por los más chismosos, por los más impíos, por los más pecadores, sino ser una iglesia que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios y que, hermanos, y que le obedece a Dios. Pero eso lo puede hacer solo el Señor en nosotros. Y de la única forma que va a ser posible es que le reconozcamos y que nos humillemos delante de su presencia. Pongámonos de pie. Maravilloso Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has permitido